se cree que no te doy importancia. Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia. No creas que no te extraño, que no tengo ansia por verte de nuevo y que cortemos esa distancia. ¿Será que siento que estoy tan adentro de ti, que no siento tu ausencia si estás lejos de mí? Me gustaría que siempre estemos así, poder tenerte aquí y abrazarte, mirarte y sonreír como antes, dormirme junto a ti. Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré y me quedo contigo, desafiando el destino. Wow. Y si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré y me quedo contigo, desafiando el destino. Y me quedo contigo. Desafiando, desafiando. Buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por quedarse con nosotros, por venir a estos meriendas de los miércoles en donde nos encontramos para aprender los unos de los otros. Y hoy el Piñero nos recibe con su experiencia, con su práctica y a seguir para adelante, para hacer crecer a los cuidados paliativos, para el alivio de nuestros pacientes. Gracias, gracias por estar. Gonza. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. En nombre de la Secretaría Académica, mío, de Sofía, de Fanny y de la asociación, agradecerles a todos por acompañarnos y agradecerle al equipo que va a presentar el Ateneo hoy. El Ateneo del mes de julio es el 5º del año. Prométeme que volvés, soporte de cuidados paliativos en enfermedad oncológica y consumo problemático de sustancias, a cargo de la sección de cuidados paliativos y la sección de toxicología del Hospital General de Agudos, Dr. Parmenio Piñero. Van a disertar la doctora Cintia Carrizo, la doctora Magdalena Cáceres, la licenciada en Trabajo Social Marina Frankl y la licenciada en Psicología Mónica Mademan de la sección de Cuidados Paliativos y el doctor Octavio Bertola de la sección de Toxicología. Bienvenidos a todos, gracias entonces a quienes van a presentar, ¿vale? Cuando quieran. Bien, ahí se ve. Perfecto. Vamos a comenzar, buenas tardes. Bueno, ahí ya hicieron la presentación de nuestro equipo, que somos quienes vamos a presentar hoy este Ateneo. Les agradecemos mucho por convocarnos a la asociación. La verdad que hoy presentamos este Ateneo justamente sobre el soporte de cuidados paliativos en enfermedad oncológica y consumo problemático de sustancias. Esta es una problemática justamente que es una situación bastante habitual, por lo menos en nuestro hospital, en nuestro equipo, la incorporación del equipo de toxicología de la mano del doctor Octavio Bertola. La verdad es que fue un desafío para nosotros, logramos un gran aprendizaje para el trabajo interdisciplinario en la problemática de estos pacientes, ¿no? Así que, bueno, espero que les sea de interés y, bueno, vamos a estar atentas a todas las dudas que tengan. Para que comienza Male, ¿no?
Bueno, les presentamos a Silvia, de 42 años. A Silvia la conocimos en el contexto de una internación en el servicio de ginecología en enero de este año, que ingresa para realizar estudios por probable cáncer de cuello uterino. Ella vivía en una villa de emergencia en Capital, junto a 3 de sus 5 hijos. Las edades de sus hijos iban desde los 14 hasta los 29 años. En ese momento estaba desocupada y como red familiar, más allá de sus hijos, ella tenía varios hermanos, padre y madre, que todos vivían en el mismo barrio, y a su expareja y padre de sus 5 hijos, Ángel, que fue siempre quien acompañó en las consultas a Silvia. Silvia presenta consumo problemático de sustancias, nos cuenta que consumió desde los 17 años pasta base, cocaína, y refiere haber dejado de consumir hace 2 meses. En la internación se le realiza un screening toxicológico en su interconsulta con el equipo de toxicología, da positivo para cocaína y marihuana. Cuando Silvia recibe el diagnóstico, ella expresa, bueno, es cáncer, es maligno, pero tengo fe que voy a poder con la enfermedad. Para el tratamiento del dolor se inicia metadona, 5 miligramos cada 8 horas, era un dolor severo, además tenía insomnio crónico como síntomas relevantes en esta internación, y luego del alta hospitalaria, el 24 de enero, tuvimos una primera consulta ambulatoria en el consultorio de paliativos de manera conjunta con toxicología. Y en esta consulta es donde Silvia cuenta que dejó de consumir de un día para el otro y sin ayuda externa. También relata que previamente a este momento de enero del 2024 ha tenido atención en dispositivos de rehabilitación por el consumo problemático en Cedronar y en el Hospital Moyano también. Como les decía, Ángel, expareja, es quien acompañaba todas las consultas ambulatorias durante todo el seguimiento, y él también presentaba consumo problemático. Entonces, ante esta situación, hicimos un abordaje interdisciplinario, donde en la estrategia de trabajo convocamos, como les contaba, a toxicología, a salud mental, representado, digamos, por Moni, dentro del equipo, y trabajo social, que son 2 profesionales, más allá de nosotras 2 como médicas. Bueno, un poco para definir de qué hablamos cuando hablamos sobre consumo problemático de sustancias. Acá hay algunas frases para compartir. El uso de sustancias psicoactivas puede tomar muchas formas diferentes en términos de frecuencia, cantidad, tipo de sustancia e impacto en los consumidores. Acá un poco algo de lo que introduce son estos conceptos de uso, abuso, dependencia, que hoy en día son formas de consumo, pero que no necesariamente definen al consumo problemático. En la Argentina, de acuerdo con la ley 26.934, se entiende por consumos problemáticos aquellos que afectan negativamente, en forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto y o sus relaciones sociales, que esto nos introduce la idea de que hablamos de consumo problemático por el daño que produce en las distintas esferas y no necesariamente por una forma o una cantidad de consumo. Y algo que utilizamos habitualmente para poder definir el consumo problemático son los criterios diagnósticos del DSM-5, que bueno, la verdad que de alguna forma esquemática y un poco más simplista, lo que compartimos son lo que son las conductas adictivas, que es la diapo que sigue, que son 4 conductas que No, simplifican estos criterios diagnósticos del DSM. no me pasa, estoy atenta, pero Bien, no hay problema. Que la primera es la pérdida del control en el consumo. Esto, algo de lo que refleja es consumir más cantidad de la pensada, perder más tiempo en la búsqueda, en el uso, en la recuperación del efecto, el consumo a pesar del daño, tanto en la esfera física, psíquica, social, el consumo compulsivo, que esto es lo que nos
nos expresa es que el paciente se propone no consumir, pero de todos modos consume, ¿no? Ahí está la compulsión en el consumo, que es lo distinto al impulsivo, ¿no? Donde no media nada, el paciente lo piensa, lo hace, obviamente mucho más grave. Y por último, el craving, que es un término que lo que define es el deseo de consumo, pero en general cuando hablamos de craving hablamos de un deseo irresistible, un impulso irrefrenable de querer consumir, que justamente esta característica es lo que hace crónica a esta enfermedad y marca la permanente vulnerabilidad a la recaída, ¿no? La presencia del craving, que ya vamos a hablar un poco más adelante de esto. No sé qué diapo sigue. Pasa que no me pasa. Tarda unos minutos. Sí. ¿Querés pasármela a ver si yo puedo pasarla, Male? Bueno, ahí pasó, ahí Inten- pasó. ¿Puede ser que pasó? Volví a No, compartir, por dejaste favor. de compartir. ¿No, no ven nada? No, estamos viendo tu escritorio. Ahí está. Ahí, ahora sí. Ahí Ahí va. va, ahí va, ahí está. Bueno. Bueno, por ahí otra cuestión a considerar tiene que ver con pensar como cuáles son las particularidades, ¿no?, de estas situaciones de consumo problemático que atendemos en el hospital. Y bueno, una de las cuestiones que nos encontramos es que esta problemática de consumo se encuentra acompañada por múltiples, digamos, situaciones de vulnerabilidad social, vinculadas a dificultades económicas, por falta de trabajo, digamos, por desocupación, por ingresos bajos o empleos precarios, que configuran, digamos, ingresos económicos muy bajos e inestables para esta población. Situaciones de precariedad habitacional, en donde se alquilan habitaciones que no cuentan con condiciones, o inclusive situación de calle, que lleva como a pensar cuestiones como, bueno, cómo es el sostenimiento de un tratamiento cuando, digamos, no hay dónde vivir. Eh, Después, la fragilidad de las redes sociofamiliares, en donde muchas veces hay un distanciamiento con, digamos, con su red familiar, o conflictos que hacen que, bueno, que no haya un sostén ahí para esta persona. Y también, bueno, otras veces nos encontramos con que coexisten otras enfermedades y tratamientos que son de alta exigencia, como son el VIH, la tuberculosis, y experiencias de maltrato institucional. Que bueno, que en el caso de salud, muchas veces vemos que el hospital puede convertirse en un espacio hostil para estas personas, porque sumado quizás al sistema de salud, donde muchas veces hay diversas barreras en el acceso, no sé, geográfico por distancia, o cuestiones administrativas en el sistema de cómo se dan los turnos, que hacen que sea difícil per se. También se agrega donde hay muchas veces situaciones de discriminación, de maltrato y rechazo a las personas que son usuarias de drogas, y prácticas y conductas de castigo, ¿no?, hacia estas personas. Entonces, todo esto genera una experiencia de rechazo institucional que afecta a la posibilidad de acceder a la atención oportuna, y genera que muchas veces las personas busquen postergar o, digamos, o tratar de no acudir a los efectores de salud para atender sus situaciones, hasta que, bueno, muchas veces esto se hace insostenible, y ahí es donde nos encontramos con que por ahí el primer acceso a veces es la urgencia, la guardia. Y bueno, y en el caso donde, digamos, son futuros pacientes para que atendamos en paliativos, hay una vuelta a atenderse en un efector público, y en donde, bueno, va a aparecer además una situación de salud que suma la vulnerabilidad, que tiene que ver con, bueno, una enfermedad que va a amenazar la vida. Si querés pasar, Male, si te deja. Sí, sí me deja. Lili, estoy pasando. ¿Estás pasando? Estoy pasando, sí. Está pasando por todos lados. Está costando ahí. Que se tilda. Bueno, salgo y vuelvo a entrar. Bueno, si no, avanzo. Acá yo lo tengo a mano. Bueno, A ver, probamos si no Mirá que avanza. lo estoy descargando, Male, ¿eh? Intentá mientras yo
no sé por qué. La tecnología no es nuestra amiga, No. pero qué bueno escuchar gente con la pasión que le están poniendo a esto. Ahí me parece que Ahora, pasó, Ahí Male. vamos, ahí ya estamos, sí, estamos ahí ya en la Bueno. próxima expo. Bueno, nada, digamos, estas situaciones son complejas y requiere de desafíos a pensar, ¿no? De cómo es el soporte, la atención en cuidados paliativos en el contexto de consumo. Bueno, y uno de los primeros desafíos que nos encontramos tiene que ver con, bueno, qué pasa con los encuadres, ¿no? Que nos lleva a la necesidad de poder flexibilizar los encuadres de atención, en donde muchas veces no va a haber como una cuestión prolija de poder asignar un turno, que esa persona venga, sino que, bueno, hay que flexibilizar de que hay ausencias a los turnos, llegadas tardes, ¿no? Y ahí es como, bueno, empieza a funcionar más la cuestión de la oportunidad. Cuando esa persona viene, como aprovechar esa oportunidad para poder brindar la atención. Después, en lo que tiene que ver con las internaciones, muchas veces hay dificultad para sostener internaciones cuando son prolongadas. Digamos, el estar internado en el hospital, hay un encuadre muy rígido que se les resulta muy difícil como poder soportar o tolerar, donde se sienten encerrados. Y por ahí cuando uno indaga un poco de qué lleva a no querer seguir internado, ¿no? Quizás a veces no tiene que ver solo con el consumo o el deseo de consumir, sino con un conjunto de situaciones que se dan en el marco de internación. Después, otra cuestión tiene que ver con que a veces está esta cuestión de, bueno, si el paciente no viene, como la estrategia de salir a buscar, ¿no? De volver a contactar, ver qué es lo que sucedió, y en eso nos encontramos, digamos, con la necesidad de la articulación con actores institucionales hacia el interior del hospital, también poder como acompañar en ese recorrido institucional que va a ir haciendo el paciente, ¿no? Con oncología o con otros servicios, y en poder empezar a construir objetivos de atención conjunta, y después por fuera del hospital también pensar en los territorios, ¿no? Donde si hay algún centro de salud donde esa persona tenga alguna referencia, poder también ir articulando para poder, digamos, hacer un seguimiento, y también los actores territoriales, que son los comederos comunitarios o instituciones dependientes de la iglesia, en donde un poco la intención es ir armando una red que acompañe la situación de las personas. Después, considerando lo que planteábamos anteriormente respecto a estas experiencias de atención que hacen que muchas veces, ¿no? Llevar a la postergación de ir a atenderse, algo que vemos como prioritario, bueno, es la construcción del vínculo, digamos, con el paciente, en generar una confianza, una referencia, en tratar de corrernos de la lógica del castigo, ¿no? Porque pensamos en esto de que hay que flexibilizar encuadres, y eso es, bueno, como salir de la lógica del castigar cuando no hay posibilidades de cumplir con las expectativas o lo que se plantea desde el equipo como tratamiento. Y bueno, después trabajamos con las familias, ¿no? En si se están distanciados, en volver a tratar de recuperar esos vínculos familiares, un vecino, un amigo que pueda acompañar. Bueno, y otro punto tiene que ver con, bueno, qué pasa con un contexto de consumo, con el miedo a la adicción a los opioides. Y ahí les cedo la palabra a Cintia. Bueno, esto más que nada, este miedo a la adicción a los opioides, para eso planificamos estrategias, ¿no? Para un poco lo que es el manejo de la medicación. Y para lo que es el seguimiento de ellos, para nosotros es muy importante constatar estas conductas que nosotros llamamos conductas aberrantes o conductas problemáticas, ¿sí? Una de ellas es el uso de opioides para tratar otros síntomas, que esto es bastante frecuente en estos pacientes. La falta de adherencia al seguimiento, son pacientes que generalmente no concurren a los turnos asignados, bueno, llegan de manera espontánea, siempre hay que atenderlos fuera de horario. Bueno, es tratar de delimitar un poquitito esto, acordar con el paciente y poder llegar a un acuerdo para poder respetar ciertas pautas dentro del equipo, ¿no? También dentro de las conductas aberrantes tenemos la escalada de dosis, ¿sí? El paciente suele aumentarse la medicación sin consultar, suele tomar mayor cantidad de rescates de los que están indicados. Encontramos excusas variadas por las que no tiene el opioide, ya sea porque, bueno, me robaron la receta, perdí la medicación o perdí la receta.
Esto también es bastante frecuente. Siempre tratamos de hacer consulta permanente con farmacia para ver si ha retirado en otra oportunidad, porque también otra de las conductas que tenemos que verificar es esta solicitud de prescripción por otros medios, ¿no? Bueno, generalmente uno de ellos es el servicio de oncología. Ellos recurren quizás al servicio de oncología para pedir recetas de la medicación, para obtener mayor cantidad de opioides. Eso hace que haya acopio de estos opioides, ¿sí? Bueno, también hay fuentes no médicas por las cuales pueden obtener esta medicación. Por otro lado, la preocupación de los familiares sobre el modo en que se usa esta medicación. Solemos tener reuniones con estos pacientes y la familia para poder contar cómo se tratan, los efectos adversos que tienen, las indicaciones que tiene cada paciente. Nosotros indicamos, y todas las indicaciones que damos a estos pacientes son por escrito, con lo cual el paciente se lleva todo lo que tiene que hacer y puede manejarlo con la familia o con el cuidador, con el referente que tenga en su casa o en su domicilio. Bueno, el resto de las cosas yo ya se los dije. La resistencia a la rotación a veces se nos hace bastante compleja, ¿sí? El paciente quiere tomar esa medicación más allá de que quizás no tenga el síntoma controlado, ¿sí? Y bueno, por suerte no es tan frecuente, por lo menos en este tipo de pacientes, que son las quejas agresivas ante la negativa de la prescripción. Si bien no es que uno niega prescribir la medicación, sí establece ciertos límites que a veces no son muy bien recibidos en estos pacientes. Pasamos, ahí está. Bueno, y ahora haciendo un resumen un poco de lo que hablamos hasta ahora, de la presentación y del seguimiento de esta paciente, vamos a contar un poquito desde que ella la conocimos, que fue en enero del 2024, en una internación en ginecología. Nos pidieron una interconsulta por mal control de dolor. Ella tenía diagnóstico de un cáncer de cuello uterino 3B. Empezamos el seguimiento con el tratamiento de metadona, 2,5 miligramos cada 8 horas. Con eso se logró buen control de dolor, se fue de alta y tuvimos una primera consulta ambulatoria en febrero del 2024. Esa primera consulta fue en conjunto con toxicología, el equipo de cuidados paliativos y toxicología. Se sumaron a esto, por supuesto, las consultas con oncología, pero también las ausencias a estas mismas consultas, que es lo que hablamos un poco antes, ¿no? Esto de, no cumplir con los turnos asignados y, llegar en diferentes momentos de manera espontánea. Luego, en marzo del 2024, tuvo su internación en la unidad de terapia intensiva. Esto fue por una insuficiencia renal aguda posobstructiva, donde se le realizó una nefrostomía bilateral. Fue un momento en el que tuvimos que plantear la toma de decisiones, tanto con oncología, cuidados paliativos, el equipo de cuidados paliativos y la unidad de terapia intensiva. Allí también se comenzó con la progresión de información a familiares. Si bien su pareja era la que mayormente la acompañaba, había una familia mucho más grande. En abril del 2024 inicia la quimioterapia. Realizó solo 3 sesiones semanales hasta mayo de 2024, donde ingresa por guardia, por mal control de dolor, insuficiencia renal aguda, infección de catéteres de las nefrostomías, y la paciente fallece. Durante todo ese periodo de enero a mayo, que es donde ocurre el fallecimiento, en ese periodo transcurrieron internaciones, ¿sí? Internaciones frecuentes, ya sea para control de dolor, por ginecorragia, para recolocación de nefrostomías en más de una oportunidad, retiro de internación sin alta institucional. Eso ocurrió solo en una oportunidad. También hubo recaídas en consumos y, craving. Bien. Bueno, y pensando un poco sobre el abordaje de los consumos problemáticos, me pareció interesante poder compartir algunas ideas y las dividí en 3 tiempos del abordaje. En general, cuando un paciente nos consulta por algún sufrimiento o algún síntoma específico, lo que primero hacemos cuando estamos evaluando a este paciente es tratar de distinguir las
dos situaciones agudas de urgencia, que son la intoxicación aguda, si el paciente consumió recientemente, o un cuadro de abstinencia, porque estos dos cuadros requieren una intervención de urgencia, ¿sí? Y de alguna forma poder definirlos nos ayuda, o descartarlos, nos ayuda a poder, poder pensar si algo de lo que le está pasando tiene que ver con la sustancia o poder buscar otro diagnóstico diferencial, porque es muy común cuando estamos frente a un paciente con consumo de sustancias que lo primero que pensamos es que la sustancia está produciendo algo de lo que está afectando al paciente, ¿no? Y me parece que algo interesante para poder definir y confirmar o descartar esto, cuando pensamos en cuadros agudos, primero es tratar de tener idea qué es lo que consume el paciente. Hay veces que no se puede esto, pero bueno, si sabemos qué es lo que consume, poder conocer cuál es el efecto que tiene esa sustancia. No conocer los síndromes toxicológicos nos va a, de alguna forma, orientar a entender si lo que le pasa es por la sustancia o no, y a la vez también tener una idea de cuánto tiempo dura el efecto de cada sustancia, porque tal vez algo de lo que vemos en el paciente es una gran inquietud, una gran ansiedad que puede producirle una sustancia, pero volviendo a esto de los síndromes toxicológicos, nosotros lo que tenemos que buscar es ese conjunto de síntomas y signos que produce la sustancia para definir ese síndrome toxicológico, porque muchas veces un screening no termina de hacer el diagnóstico. Un screening, que son métodos habitualmente cualitativos en orinas para determinar si hay una sustancia presente o no, eso lo que nos dice es si hay un consumo reciente o no, pero no nos define si el paciente está intoxicado. Por ejemplo, los metabolitos de cocaína duran una semana en la orina presente y el efecto clínico de la intoxicación por cocaína dura 1 hora y media. Este, por ejemplo, los cannabinoides, la marihuana, duran más de una semana habitualmente los metabolitos presentes en la orina. Entonces, conocer el cuadro clínico es es un primer paso necesario para poder orientarnos si está intoxicado o no. Y después, con respecto a lo que es el síndrome de abstinencia, también hay algo acá importante que tiene que ver con diferenciarlo de lo que es el craving, ¿no? Que es esto que hablábamos hace un rato, el deseo de consumo, porque en general cuando el paciente se siente mal, está ansioso y quiere consumir, lo que nos dice es, doctor, estoy con abstinencia, ¿sí? Y en general, lo que suele tener el paciente es deseo de consumo, ¿sí? Y algo importante para diferenciar esto es que el fenómeno de abstinencia es un fenómeno temporal autolimitado, que lo que requiere es que el paciente se encuentre previamente en un consumo activo de grandes cantidades y que de pronto lo interrumpa o al menos reduzca ese consumo para que aparezcan los síntomas de abstinencia, y que esto suele durar alrededor de una semana. Ya pasado ese tiempo, el tiempo de abstinencia se termina, pero en cambio el craving, que es esta ansiedad, esta impulsividad de querer consumir, que a veces puede llegar a generar excitación psicomotriz, temblor, sudoración, cuadros muy floridos, puede pasar al rato del último consumo, como a la semana, al mes o años después del último consumo. Entonces, un poco poder diferenciar estos dos fenómenos clínicos nos va a ayudar a entender qué le pasa al paciente y poder entonces abordarlo de la forma más correcta. Una vez que descartamos, ¿no? O tratamos la intoxicación o el cuadro de abstinencia, lo que vamos a empezar a trabajar con el paciente es definir cuáles son los objetivos del tratamiento. Y para esto, algo de lo que usamos habitualmente es la perspectiva de reducción de riesgos y daños. Esto, de alguna forma, lo que nos orienta es a pensar que el objetivo del tratamiento no puede ni tiene que ser únicamente la abstención, ¿no? Que el paciente deje de consumir por completo. Más allá de que seguramente todos estamos de acuerdo de que el mayor beneficio lo va a encontrar si deja de consumir.
Pero muchas veces nos pasa que estamos con pacientes que no se imaginan a sí mismos sin consumir, no pueden proyectarse dejando de consumir, y cuando uno de alguna forma les exige esa abstención, muchas veces lo que terminamos haciendo es expulsando al paciente, obligándolo a que nos mienta, ¿sí? Y muchas veces nos pasa que con mucho trabajo, mucho esfuerzo, el paciente logra interrumpir el consumo, ¿sí? Y por algún motivo recae, y cuando ese único objetivo es la abstención, algo de lo que les suele pasar a estos pacientes es que después no vuelven a la consulta. Una vez que recayeron, la vergüenza, la culpa es tan grande que ya no vuelven hasta que ya no pueden más con su cuerpo, consigo mismos, y ahí llegan en situaciones muchas veces muy desbordadas. Entonces, corrernos de la abstención lo que nos hace es habilitar un juego a tratar de poder pensar otras cosas distintas de la interrupción completa, que algo de lo que a mí me gusta y intento hacer continuamente con mis pacientes a la hora de definir los objetivos del tratamiento de los consumos problemáticos es buscar como objetivos a alcanzar cosas, situaciones que sean valiosas para el paciente. Y de alguna forma algo de lo que vamos a intentar hacer en el consultorio, una vez que definamos eso, que es valioso, que podría ser de pronto poder cuidar su salud, para poder llegar mejor a la quimioterapia, mejorar el vínculo con la familia, eh, poder tener un mejor descanso o tener mejor energía. Digo, una vez que definimos eso que es valioso para el paciente, lo que vamos a trabajar en el consultorio es entender cómo el consumo interfiere en lograr eso valioso para la persona. Porque lo que vamos a intentar evitar caer es en la idea de que el no consumo sea un objetivo en sí. ¿Sí? El no consumo tiene que ser una estrategia para lograr a eso que el paciente quiere llegar. Porque muchas veces nos pasa, a veces en consultorio, que los pacientes logran dejar de consumir. Capaz esto no es tanto aplicado a los cuidados paliativos, pero igual aplica. Y dejan de consumir y se sienten terriblemente mal de todos modos, y están cumpliendo con el objetivo. El objetivo era no consumir más, no consumen, y igual se sienten mal. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es intentar corrernos para poner otra cosa como objetivo a alcanzar. Y muchas veces lo que tratamos de elaborar en el consultorio es entender qué uso le da la persona a la sustancia, qué función cumple la sustancia en el usuario. Que hay algo de lo que en general hacemos, o al menos hago yo en el consultorio, es pensar el consumo desde el aprendizaje conductual. ¿Sí? Las sustancias, lo que tienen todas las sustancias con potencialidad de abuso en común es que desde el aprendizaje conductual cumplen un efecto que es el efecto reforzador. ¿Sí? En general, químicamente, lo que va a producir es esa liberación de dopamina que en el usuario le genera esa sensación de bienestar, y eso es lo que hace que el paciente aprenda a utilizar esta sustancia con determinado fin. En general, esos efectos reforzadores suelen ser de dos tipos. Reforzadores positivos, y esos tienen que ver con potenciar situaciones de bienestar. Estos aparecen cuando el paciente cumple con todo lo que se había propuesto, hace todo bien, siente esta sensación de merecimiento, y entonces consume como para premiarse, para potenciar esa situación de bienestar, ¿no? Esos son los reforzadores positivos, que en general suelen aparecer al inicio de los consumos y suelen ser muchas veces los motivos de recaída. Y después tenemos los reforzadores negativos, que es este uso de la sustancia para aliviarse, ¿no? Lo negativo
tiene que ver con la pérdida de una situación de malestar, ¿no? Que puede ser, consume para evitar la ansiedad o consume para poder aliviar una emoción difícil, ¿no? El miedo a la muerte, la tristeza, ¿sí? Entonces, para disociarse, para distraerse, utiliza el consumo como estrategia evasiva, ¿no? Esos son los reforzadores negativos. Entonces, algo de lo que tratamos de construir desde el consultorio es tratar de entender qué función cumple la sustancia para de alguna forma poder empezar a buscar otras estrategias más saludables o hasta más efectivas a mediano plazo para sobrellevar eso que le viene pasando, porque cuando aparece el deseo, el craving, eh, en general aparece por algo en particular, no es un pensamiento que se impone de la nada, sino que en general viene asociado a su historia de aprendizaje. Esta persona aprendió a usar la sustancia para sobrellevar estas situaciones, ¿no? Entonces, reconocer esto nos va a habilitar a poder empezar a descubrir otras habilidades, otras estrategias para sobrellevar esas situaciones que manejaba con una sustancia. Y de alguna forma con esto nos metemos en el tercer punto, que es el manejo del craving, que viene, ¿no? Vinculado con esto, ¿no? Entender esa función que cumple la sustancia. Y muchas veces yo algo de lo que suelo proponerles a los pacientes es tratar de descubrir cuáles son sus gatillos del deseo, ¿sí? Porque muchos pacientes viven cuando están intentando dejar de consumir, obviamente, viven el deseo de consumo, esa experiencia, como algo muy frustrante, ¿sí? A veces es como si fuese algún tipo de castigo, de maldición que tienen, que no pueden ni controlarlo y como que se les impone. Y algo que para mí es una forma interesante de correrlos hacia otro lugar es pensar el deseo de consumo como si fuese una señal que desarrollaron. Es como una alerta, porque muchas veces los pacientes con consumo problemático pierden de alguna forma la capacidad de registrar su malestar. A veces tienen historias tan tremendas que está tan normalizado el malestar que no lo registran en sí como malestar, pero lo que sí registran es que aparece luego del malestar las ganas de consumir y cuando evitan hacerlo, ahí aparece la ansiedad, el craving, ¿no? Entonces, yo algo de lo que les propongo es pensar su deseo de consumo como una señal que pudieron desarrollar, ¿sí? Que lo que de alguna forma les viene a marcar es que algo les está pasando. Entonces, en vez de pensar el consumo como esto tan terrible, ¿sí? Es poder ponerse a reflexionar, bueno, pero ¿qué pasó antes de que tenga ganas de consumir? ¿Qué me estaba pasando? Que apareció este pensamiento, porque no aparece de la nada. Y esto nos habilita también a validar algo de lo que le pasa previamente al paciente, para poner ahí una estrategia alternativa, ¿sí? En esta búsqueda de cómo sobrellevar esos episodios de deseo irresistible, eh, algo de lo que solemos utilizar mucho, bueno, si el paciente ya pudo de alguna forma comprender cuál fue su gatillo, ¿sí? Poder poner ahí alguna estrategia alternativa, ya sea que tuvo ganas de consumir porque le salió todo bien, hizo los controles y salieron bien y terminó con la quimio y estuvo todo bien y entonces se siente tan feliz que le aparecen las ganas de consumir y bueno, si viene un poco desde un reforzador positivo, tal vez la estrategia tiene que ver con premiarse con algo, ¿sí? Alguna forma de
hacer algo que les ayude a premiarse, ir a comer algo rico, salir con alguien. Y mismo cuando las estrategias tienen que ver con algún reforzador negativo, alguna estrategia de alivio, ahí muchas veces algo de lo que tratamos de poner en práctica suelen ser ejercicios de distracción, que ahí algo que suele funcionar son las estrategias del mindfulness, ¿no? De conciencia plena, de poder elegir en dónde poner su atención y poner la atención en el aquí y ahora, o sea, poder hacer algo que los ayude a distraerse a conciencia. Esto muchas veces requiere cierto entrenamiento y cierta práctica, ¿no? Cuando uno está con el malestar muy a flor de piel, no suele ser efectivo de inmediato, pero a medida que uno lo practica y lo entrena, empiezan a volverse más efectivas. Y cuando ya las estrategias de distracción no alcanzan, lo que utilizamos son estrategias farmacológicas, y acá lo que tiene algo de evidencia son los fármacos del tipo de los anticonvulsivantes. Los, los dos que tienen un poco de evidencia son la pregabalina y el topiramato, que o sea, tienen cierto efecto sedativo, bajan algo de la impulsividad, de la repetitividad del pensamiento. Igual en general lo que siempre le transmitimos al paciente es que no existe una pastilla que saque las ganas de consumir, ¿sí? O sea, ahí hay que tratar de pensar en poder utilizar alguna otra estrategia más allá de lo farmacológico. Bueno. Bien, y bueno, y más allá de poder compartirles, bueno, el caso de Silvia y qué estrategias pensamos para acompañarla, ¿no? Desde las diferentes disciplinas y de los diferentes equipos, también nos parecía importante compartirles, bueno, qué nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros como equipo frente a estos pacientes cuando se van, cuando nos quedamos, digamos, puertas adentro con el equipo, nada, poder también identificar y pensarnos nosotros, ¿no? Frente a estos pacientes que se nos presentan como tan vulnerables, ¿no? No solamente por el consumo problemático, sino también por toda esta cuestión social, la vulnerabilidad social que comentaba Marina. Entonces, bueno, frente a este tipo de pacientes, muchas veces el sentir, ¿no? Oscila entre querer, digamos, adoptar un rol de salvador, más paternalista, de querer ayudarlo, ¿no? De querer acompañarlo, de querer ser este yo auxiliar, ¿no? Para hacer por él más que con él, versus, bueno, la autonomía que sigue teniendo el paciente, ¿no? Y que tenemos que darle voz, voto y poder escucharlo y acompañarlo, en tal caso, si el paciente nos lo permite, a su ritmo y a sus formas, ¿no? Entonces, yo creo que oscilar entre estos modelos es un gran desafío que muchas veces se nos presenta como equipo. Esto del manejo de la incertidumbre, en realidad, cuando pensábamos en el título de este Ateneo, que elegimos ponerle Prometeme que volvés fue una frase de Silvia, cuando la vimos por última vez en esa última internación en La Guardia. Bueno, fuimos a ver cómo estaba y demás, a evaluarla con el resto del equipo, y le dijimos, bueno, vamos a hablar con los médicos de acá de La Guardia para nada, ajustar medicación y ver. Y ella nos dijo, prometeme que volvés. Por lo cual, obviamente, se lo prometimos, y cuando nos estábamos yendo, nos dijo, tráeme buenas noticias. Frente a lo cual, yo le dije, bueno, eso no te lo puedo prometer, pero sí te puedo prometer que vuelvo. Y en realidad en esta frase, el prometeme que volvés, que en realidad salió de la boca de Silvia, de alguna manera también es una frase que nos resuena a nosotros como equipo, ¿no? Porque frente a estos pacientes tan inestables muchas veces y frente a la incertidumbre que generan estos seguimientos,
a veces a nosotros también, ¿no? Como equipo nos gustaría decirle, prometeme que volvés, ¿no? Como para tener un poco esta certeza y esta seguridad que nos va a dejar seguir acompañándolo. Y sin dudas también se nos juega esto de la frustración, ¿no? Y el poder trabajar nosotros como equipo, desarrollar la tolerancia a la frustración. Y nos parecía como importante compartir esto de que en realidad la frustración va de la mano con las expectativas, ¿no? que uno pone frente a esto que espera. Y entonces, nada, cuando pensábamos un poquito en esto, se me venía la idea del círculo de Covey, ¿no? Cuando hay un primer anillo donde en realidad las expectativas están puestas frente a algo que uno puede hacer, ¿sí? Para modificar esta situación. Hay un segundo anillo donde quizás no está en mis manos modificar algo de esto, pero sí podemos llamar a alguien que nos ayude, ¿no? Y en este caso, nada, lo llamamos a los toxicólogos, por ejemplo, para que nos vengan a ayudar a resolver esta situación y no frustrarnos, ¿no? Y poder ayudarlo con más herramientas. Pero también saber que hay un tercer anillo, ¿sí? Que sale de la posibilidad de resolver propia, de la posibilidad de resolver de quienes tenemos a mano para todos estos actores, ya sea esta articulación dentro del hospital o esta articulación con los diferentes actores, como decíamos al principio, no sé, con instituciones, con centros de salud, ¿no? Con articular con otros espacios que nos pueden ayudar, porque está este tercer círculo que ya no depende de nosotros ni de los que tenemos cerca, y ya esto quizás depende del paciente o de otras cuestiones sobre las que no podemos hacer nada, ¿no? Entonces nos parece importante también poder identificar este tercer círculo, porque va a tener que ver con las expectativas, hasta dónde nosotros ponemos las expectativas, y en función de eso, nada, qué frustración vamos a sentir según qué es lo que estemos esperando, ¿no? Y la posibilidad que tenemos de modificarlo o de mejorarlo o no. Por otro lado, también es importante identificar las emociones, ¿no? que tenemos frente a estos pacientes, poder validarlas y compartirlas y contenerlas en el equipo, ¿no? A veces, obviamente, hay emociones como muy positivas y que nos alegran y demás, pero bueno, también esta frustración, este enojo, ¿no? que a veces nos produce que las cosas no salgan como a uno le gustaría que salgan. Entonces, nada, también es válido, ¿no? Porque si no pareciera que, bueno, hacemos los seguimientos, todo bien, todo divino y qué sé yo, y bueno, hay momentos que también uno se frustra y se enoja, ¿no? Y que está bueno también poder compartirlo con el equipo y sostenernos como equipo frente a estas situaciones que tal vez no nos gustan, ¿no? Como están saliendo, tal vez nada, por esta autonomía del paciente que elige cosas diferentes a lo que uno, no sé, cree que tal vez lo podría favorecer más. Y sí, antes hablábamos de la importancia de flexibilizar encuadres, y creo que esto es importantísimo, pero también poder, digo, como poder encontrar el equilibrio entre flexibilizar y sostener límites, ¿no? Y sostener encuadres que contengan toda esta situación y este tratamiento, ¿no? Porque si no es como que quedamos tomados por la situación, tomados por el paciente, en su desorden, ¿no? En su desorden, en sus altibajos, y entonces es importante también poner algún marco que contenga y que lo ayude a ordenarse al paciente en todos estos seguimientos. Nada, y sin dudas poder estar atento a todo esto, ¿no? A qué nos pasa como equipo, poder compartirlo, poder acompañarlos, poder reconocer los límites de cada uno y decir, bueno, yo puedo hasta acá, delego en el otro esto, porque bueno, sin dudas son casos que demandan, son pacientes que demandan mucha atención, mucho trabajo, mucho acompañamiento, mucha presencia. Entonces, bueno, obviamente hay un riesgo de burnout que si no estamos atentos a todo esto y a trabajarlo en forma interdisciplinaria y como equipo y demás, sin dudas hay un gran riesgo de burnout, ¿no? Así que bueno, nos parecía como importante también estar atentos cuando nos quedamos puertas adentro con el equipo a trabajar todas estas cuestiones. Felicitaciones, maravilloso. Creo que quedamos todos anonadados
Los comentarios vuélquenlos en el chat, así, porque veo una manito levantada. Algunos tenemos cierto privilegio por ser los dueños de la casa. Hay algunas preguntas que fueron surgiendo. Felicitaciones de todos. Mucha gente se presentó. Gente del propio hospital, y me parece que no de paliativos, que dice aguante tóxico y aguante paliativos del Piñero. Y les voy a leer un par de comentarios. Perdón, Male, que si querés, ¿Estás? podés dejar de... Sí, sí, Claro, porque quiero te decir a perdí a Male que vos, ¿eh? dejara de compartir pantalla, ahí, así nos veíamos entre todos. El primero es, ¿cuánto tiempo, Octavio? Hoy creo que te vamos a sacar el jugo a vos, porque es un tema más frecuente de lo que tal vez reconozcamos o indaguemos en nuestra práctica. Me pareció maravilloso, Marina, poner sobre el tapete esta frase de que el hospital termina siendo un lugar hostil para estos pacientes. Y tal vez tenga que ver con, como comentó Cintia al final, de cómo hacer el equilibrio equidistante entre no ser paternalista y no dejarnos arrastrar por el desorden, que es más fácil rechazarlo para que no nos lleve puesto este tipo de pacientes. Y ahí yo pensé, ¿cómo hicieron ustedes para construir estos límites que seguro fueron flexibles, pero que tuvieron que ser claros? Y encima convocando no solamente varias disciplinas, enfermería, médico, trabajo social, sino varios equipos. O sea, una elasticidad a la máxima potencia, ¿no? El que quiera o pueda comentarnos cómo hicieron. Sí, retomar la pregunta que decías al principio, Lili, para Octavio, de cuánto tiempo debía pasar para que sea abstinencia. Bueno, en relación a eso, o sea, los síndromes de abstinencia dependen de cada sustancia, ¿no? En rasgos generales, uno espera que la abstinencia sea el cuadro clínico opuesto al que produce la sustancia, y con esto siempre vamos a pensar que las abstinencias graves, físicamente hablando, son las de las sustancias sedativas, alcohol, benzodiazepinas, opioides. El tiempo que puede tardar en aparecer depende de la intensidad del consumo, y con esto puede llegar a pasar en un paciente con una gran tolerancia que a las pocas horas del último consumo empieza a tener síntomas de abstinencia. Tenemos pacientes alcohólicos que no llegan a negativizar la alcoholemia y ya están con temblor y ansiedad. Y en general, el pico sintomático suele ser entre el segundo y el tercer día. Que eso, en un paciente con una abstinencia grave, puede ser cuando hace el cuadro de delirium y la mayor excitación, y en alguien con una tolerancia no tan alta y tal vez pasa desapercibida esa sintomatología de abstinencia, es ese segundo o tercer día donde después de tomar alcohol que aparece el insomnio, la irritabilidad, y ya después de 3 días no se banca sin tomar más alcohol. Y en general duran alrededor de una semana. Pasada la semana ya los síntomas de abstinencia tienden a desaparecer. Bien, gracias, Octavio. No sé si hay alguien del equipo que quiera agregar algo. Se van desmuteando. Sí. ¿Lili? ¿Cómo hacen? Un poco, Lili, a ver, no sé cómo hacen, es esta estrategia interdisciplinaria, ¿no? Em, Esto de flexibilizar lo más posible sin perder los límites del todo, porque tampoco si no somos efectivos en el acompañamiento. Creo que por ahí de lo que es teoría
que está al final digamos, de las diapositivas que hemos recurrido como bibliografía, es esto de aumentar, digamos, pautar ya 3 visitas, digamos, por adelantado, que esperamos al paciente. Convocar siempre a algún familiar. Por suerte, en este caso, estaba presente Ángel, pero tenemos actualmente en seguimiento de la paciente que ella frena el acompañamiento de familia. Entonces, bueno, ahí se hace más difícil, pero tratamos de convocar siempre algún acompañante, hacemos llamadas telefónicas, esto de contactar, como decía Marina, a los referentes quizás del área donde viven, referentes territoriales de algún centro de salud, trabajo social, médico, enfermero. Esto de dar medicación que alcance aproximadamente por este primer periodo hasta el próximo turno, esta semana, ¿sí? Ser, digamos, abiertos nosotros en la consulta de, bueno, puede pasar que consumas, estamos igualmente, no sé, digamos, clarificar y validar que eso puede pasarle y estar abiertos a que nos lo diga, porque si no, como decía Octavio, la culpa puede más y o no vienen y mienten, más allá que el ojo clínico pueda darnos la información de que está consumiendo, pero que haya una confianza para que lo pueda decir. Pero bueno, es de alguna manera muy artesanal también, porque cada paciente tiene su camino, su trayectoria. Sí, y creo que es fundamental, agrego a esto que decía Male, a ver, creo que desde el Vamos Paliativos es en equipo, ¿no? El abordaje paliativo es en equipo, y me parece que este es el trabajo diario con este tipo de pacientes más complejos, y con todos de trabajar en el día a día para poder fortalecernos como equipo, para poder enriquecernos de la interdisciplina. De hecho, con estos pacientes y muchas entrevistas de primera vez, bueno, quizás no con tóxico, pero sí intentamos hacer las entrevistas interdisciplinarias, ¿no? Con médica, psicóloga, trabajadora social, digamos, tratamos que las primeras consultas estemos varios del equipo, justamente para darle digamos, para dar cada uno su mirada, y la importancia de la comunicación, ¿no? De poder hablar para tener todos un discurso común en este tipo de abordajes, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera, si no, los pacientes más complejos también pueden como entrar por la grieta, ¿no? Digo, si no nos ponemos de acuerdo nosotros, si estamos en comunicación nosotros, y entonces como, no sé, como decíamos, si un día le da la receta a una médica y el otro día la otra y el otro día se lo da el oncólogo, ¿no? Entonces creemos que la comunicación es fundamental, o sea, de hecho nos pasa, bueno, no en este caso, pero nos ha pasado con otros de hasta articular con equipos de otros hospitales, con el Fernández, por ejemplo, ¿no? Porque vemos en el SIGEO que quizás hay pacientes que retiran medicación de nuestro hospital y también de otro hospital. Entonces, bueno, en esta red en la que trabajamos, también fortaleciendo la red con los otros equipos de los otros hospitales, bueno, creo que acá la comunicación es importantísimo también para fortalecernos y lograr este abordaje. Perdón, no, y por ahí agrego que en esto de como de establecer como objetivos muy a cortito, como no a corto plazo, muy a cortito plazo, ¿no? Muy cercanos. Y después yo creo que más que el desborde de que el paciente venga, la pregunta más que se nos arma es la dificultad para que venga, ¿no? Entonces en esto por ahí creo de que es como el darnos el tiempo para, en esta citación semanal, es que si no viene, es ese tiempo que estaba destinado a la consulta, que no está, bueno, ocuparnos de, bueno, qué pasó, contactarnos. Yo creo de que viene como de ahí y en esta división de, digamos, tratar de dividirnos entre nosotras también para la atención, para no saturarnos. Sí, o tener en cuenta en esto de facilitar, ¿no? Otro ejemplo concreto es, por ejemplo, cuando nosotros damos un turno, antes de decir vení tal día, tal hora, le decimos, bueno, tenés que volver al hospital la semana que viene por otra cosa, ¿no? Y tratar como de adecuarnos para facilitarle que el paciente no tenga que venir 3 días seguidos, más allá de quizás nada, el esfuerzo de tener que venir, viajar y demás, hasta por una cuestión económica, ¿no? Que a veces son pacientes que no pueden pagar un colectivo 3 días seguidos, ¿no? Entonces, bueno, tratar de facilitarlo desde lo práctico también. O en articulación con el centro de salud, que quizás le queda como más cerca de su casa, de la salita, esto también trabajamos mucho en articulación con el área programática. Bien, muy bien. Celebramos desde la asociación que estuvo llena la sala. Digo, ahora que ya presentaron y demás, y no les va a generar una presión adicional, estuvo a tope durante todo el Ateneo y hay un montón de preguntas y comentarios y felicitaciones, gente de distintas partes
de Argentina. Voy a seguir como voy a tratar de tomar la mayoría de los comentarios. Lu, al principio del Ateneo decía difícil diferenciar escalada de dosis frente a mal control del dolor. No sé si hay algo que quieran agregar. Sí, quizás es un poco esto del trabajo interdisciplinario, que no todo, a ver, el planteo de una estrategia, no todo es el tratamiento farmacológico. Pensar, a ver, cuáles son las cuestiones que generan este dolor en el paciente, porque yo tendría que pensar en escalar dosis, o hay otros factores que hacen escalar dosis de opioides, ¿no? O quizás hay otro tipo de medicación también que uno puede pensar para mejorar ese dolor, que muchas veces es un dolor total, ¿sí? Entonces, bueno, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Este trabajo interdisciplinario. Sí es difícil, por eso, como decía Mari, como decía todo el resto del equipo, uno trata de tener un seguimiento más minucioso, ¿no? De que el paciente se va siempre con un turno. En el mes planificamos que una vez por semana generalmente se ve a ese paciente, se le da la cantidad de medicación prácticamente exacta de la que va a requerir de un turno hacia el otro, o sea, no mucho más que eso. Si se queda sin medicación, tiene el contacto con nosotros para saber que puede venir antes a retirar receta y, por supuesto, nada, contarnos qué fue lo que sucedió, por qué se queda sin medicación. Por eso digo, me parece que la clave está en esta cuestión más comprometida de un seguimiento más minucioso, ¿no? Más exhaustivo de estos pacientes. Bien, como les decía, hay saludos y presentaciones. Voy a ir directo a las preguntas. Rodolfo preguntaba, ¿el uso de antipsicóticos regula ese pensamiento? Bueno, estaba buenísima esa pregunta, porque mismo hasta hay una idea y una resistencia a veces a usar antipsicóticos, porque como es la vía dopaminérgica la involucrada en el refuerzo positivo o el efecto reforzador, los bloqueadores dopaminérgicos, está esta idea de que aumentan el craving. Eso es totalmente falso. Y ahí un poco volvemos a esta idea de entender la función, el uso que le da a esa persona. Muchas veces cuando el uso es la intención de regular una emoción, utilizar un fármaco que genere cierto aplanamiento afectivo como un antipsicótico, muchas veces es útil para evitar esas recaídas, en el mientras tanto que el paciente puede aprender otra habilidad para manejar el craving. ¿Sí? La idea no es darle un antipsicótico para siempre, pero inicialmente muchas veces son beneficiosos. Bien, gracias, Octavio. Guillermo decía, hola, teniendo en cuenta el uso de metadona como tratamiento para deshabituar en otros países, experiencia en no oncológicos, ¿se podría usar como principal opioide de elección en aquellos con dolor con este doble fin? Sí, es lo que hacemos, perdón. Pero nosotros es lo que hacemos, utilizamos la metadona como primera opción del uso de opioides. Sí, ahí la única salvedad que yo haría como para poder pensar es que cuando el uso tiene que ver con algo distinto del manejo del dolor, como para regular el ánimo, porque los opioides son buenísimos para mejorar el ánimo, ahí hay mucho riesgo de terminar con la escalada de dosis y los efectos adversos de los opioides. Por eso, digo, ojo al piojo con eso. Bien, muchos agradecimientos por la presentación, como decía Lili hoy, gente incluso del hospital, agradecimientos desde muchos lugares. Pregunta, Idan dice, ¿es importante preguntar al paciente después del diagnóstico si consume alguna sustancia? Aprovecho y hago una pregunta del principio que hablaron en este mismo sentido, del screening toxicológico. Si era algo que se hacía como de práctica, si lo hicieron por algún tipo de, como con alguna cuestión en particular, por qué es que hicieron ese screening, que lo mencionaron al principio de la presentación. Nosotros Sí, en general
Es bastante común cuando surge el antecedente del consumo y hay algún tipo de duda en relación a si el paciente está o no en consumo, utilizar un screening para poder aclarar un poco si hay un consumo reciente. O sea, no lo usamos como un diagnóstico de intoxicación aguda, como les decía, pero sí para saber si hay un consumo activo. Pero no lo usamos sistemáticamente. Y con respecto a la pregunta si es de utilidad preguntar si el paciente tiene o tuvo adicciones, tratamos en la primera consulta o las primeras de preguntar adicción, digamos, a tabaco, alcohol con el CAGE u otras drogas, o sea, que es una pregunta más de la evaluación, así que iniciemos o no opioide, por una cuestión también de evaluar el afrontamiento de la persona ante esta cuestión de estrés que va a ser, que es la enfermedad. eh, Nos anticipamos haciendo esta pregunta, lo mismo para después si hay que sedar, tener esta información nos va a servir para ver resultado, o sea, respuesta de la sedación, para hacer más hincapié farmacológico o no, y para contener a la familia, por supuesto. Bien. Siguen los agradecimientos. Se destaca la importancia de incluir profesionales con formación en consumo problemático, la importancia del trabajo de intersecciones también, ¿no? Porque en los equipos no se puede saber todo, pero sí es importante esto, tener vínculo con Octavio, con otras secciones del hospital que nos puedan ayudar en algunos casos en particular. Bien. Lleno de felicitaciones y de agradecimientos, chicos. Después, si tienen ganas, vayan Un leyendo. poco algo que venimos o lo hemos visto en varios equipos, pensar que equipo es el conjunto de nosotros en función de la mayor calidad de vida de nuestros pacientes. Seamos del mismo equipo de vía jerárquica institucional o no, es la atención centrada en la persona, armar equipo para satisfacer las necesidades de esa persona. Ay, perdón, hago un agregado, nada, porque pensar, hoy justo charlábamos preparando el Ateneo de Silvia y algo que charlábamos era que, por ejemplo, Silvia, no es que ella concurrió a Tóxico efectivamente a realizar un tratamiento, ¿sí? Más bien Tóxico funcionó de soporte para el trabajo desde el equipo de cuidados paliativos, ¿no? Y ella en ningún momento se planteó, ¿no? O como una necesidad, un deseo el iniciar un tratamiento ahí. Y parte de esto de nutrirnos de otros equipos también es pensar que esta perspectiva de reducción de riesgos y daños que proponen desde toxicología, apropiárnoslas desde el equipo de cuidados paliativos para pensar estas situaciones, ¿no? No es que solo hace toxicología, digamos, trabaja de esta perspectiva, sino nosotras poder nutrirnos y poder pensar las situaciones desde esa misma lógica también. De hecho, una vez nos pasó, y esto que decía Octavio, ¿no? Bueno, qué cosas disparan el deseo del consumo y demás. Nos pasó que la paciente tuvo una crisis muy grande porque se enteró que había una situación en su casa muy compleja. Entonces, bueno, le generó como una crisis de ansiedad muy grande y ella quería salir a fumar, quería salir a fumar, quería salir a fumar, estaba conectada con el oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo mediar ante esto? ¿Cómo poder calmarla y demás? Y bueno, terminamos logrando que la desconecten del oxígeno y demás, y terminó fumando un cigarrillo en el balcón, que es lo de tabaco, ¿no? Que es lo que le ayudó a bajar un poco. Pero digo, bueno, esto de intentar negociar la reducción del consumo, de lo que fuere, sin la reducción de daños, ¿no? Sin llegar a intentar un modelo ideal de que el paciente no consuma nada, como nada, eran las herramientas que le servían hasta este momento para regular estas crisis que tenía, ¿no? Entonces, es importante tener presente eso. Bien, Roxana decía, en mi trabajo nos suele pasar que el paciente se fuga sin llegar a pedirnos un rescate en episodio de abstinencia, ya que están solos y al tener internaciones voluntarias pueden deambular. Salen a la calle continuamente a fumar o a comprar. ¿Cómo se puede mejorar esto? Bueno, qué buena pregunta esa, ¿eh? Creo que es un desafío para todos, me parece, y me parece que ahí volviendo a algo de lo que charlamos, creo que hay que
poder construir un vínculo con el paciente, habilitándole justamente la posibilidad de que ponga eso sobre la mesa, eso que le pasa, para poder negociar, porque cuando uno muestra como esta intención abstencionista o muy idealista, de alguna forma lo que termina suprimiendo es la posibilidad de que el paciente exprese esto que le pasa y entonces de esta forma lo resuelva como puede. Entonces es parte de la construcción del vínculo y el habilitar a que el paciente pueda decir lo que siente, lo que le pasa, lo que quiere y bueno, buscar ahí puntos intermedios. Bien, muy bien. Voy a seguir compartiendo entonces algunos comentarios. Pensaba esto que decías, Octavio, la importancia de la actitud con la que evaluamos, ¿no? Preguntamos, indagamos acerca del consumo. Más allá de si lo hacemos en la primera y en la segunda entrevista, qué actitud tenemos al hacerlo y la importancia de que el paciente no sienta que está siendo juzgado, sino quizá la sensibilidad y la acogida que podemos tener. Y en este sentido, lo que decía Moni al final de la presentación, ¿no? De trabajar hacia el interior del equipo, qué nos pasa, cuáles serían nuestras expectativas, qué nos parece que es lo mejor y qué es lo que el paciente quizá puede o su perspectiva es central, ¿no? Trabajar la actitud hacia él, pero también la actitud hacia el interior del equipo y cómo nos afecta a nosotros este tipo de casos. Bien. Y Por creo, eso perdón, digo, Gonza, sí, Mónica, dale. no, no, que yo decía en relación a esto que decían, ¿no? Cuando el paciente se fuga, que hoy un poco también preparando el Ateneo aparecía esto y decíamos, bueno, en realidad esto no es una cárcel, o sea, que no es que el paciente se está fugando, ¿no? Me parece como que acá también es este equilibrio entre lo que decíamos antes, ¿no? De este modelo paternalista de querer ir a buscarlo, bueno, no, vení, entrá, quédate acá que te vamos a poder ayudar, a la autonomía del paciente, de que, bueno, él está decidiendo que no quiere estar más en este lugar y nada, y hay que también poder respetar eso, ¿no? Sí, algo un poco en esto que decías, Gonzalo, me parece interesante a la hora de indagar sobre los consumos y cuando aparece algo de estos consumos es tratar de, digo, eh, sin tratar de buscar una gran profundidad, pero tratar de descubrir algo de lo que intenta aliviar con ese consumo, cuál es ese sufrimiento que tiene por el que utiliza la sustancia, porque cuando uno llega a eso, validarle ese sufrimiento, por más que la estrategia sea el consumo, le es muy, de alguna forma muy validante al paciente, o sea, es del mismo término, pero digo, entender por qué lo está usando y entonces reforzarle que, bueno, claro, pero te está pasando esto, tenemos que laburar sobre esto, hay que tratar de buscar otras estrategias para esto, hace que nos corramos de esta idea moralista de que consumir está mal. Gracias. Muy Perdón, y bien. agrego otra cosita que quizás hace como un poquito más complejo también el trabajo con estos pacientes con tanta vulnerabilidad, ¿no? Es que en realidad quizás no es solamente el paciente en cuidados paliativos que tiene un consumo problemático de sustancias, sino que muchas veces dentro del entorno del paciente hay muchos integrantes de su familia o saben que cuando tienen el alta vuelven a su casa y en el barrio van a tener un montón de personas que le van a ofrecer drogas, ¿no? Entonces, nada, lo hace como todo mucho más complejo, porque no es solamente la voluntad del paciente de querer consumir o no consumir o poder, digamos, encontrar o resistir este deseo de consumir, sino, nada, con el poder resistirse frente a todo el entorno que se lo quiere facilitar, ¿no? Bien, la doctora Gabriela de Buren nos dice buenas tardes desde Puerto Madryn, muy buena la presentación, muchas gracias. En su experiencia, ¿se hace más difícil deshabituar de metadona a pacientes con antecedentes de consumo? Consulto por paciente amputado por sarcoma con buen control del dolor. Bueno, a mí particularmente me pasa que deshabituar un opioide es realmente un desafío. La verdad que hay distintas estrategias para poder encarar el proceso de deshabituación. Yo creo que las que
a mí más me termina funcionando es la deshabituación lenta, ¿no? O sea, entender el opioide como un medicamento más que utiliza el paciente, sacarle un poco esta idea de que uno le está proveyendo la droga, que a veces está también ese prejuicio propio, y justamente la construcción del tratamiento es que el paciente pueda adquirir habilidades para manejar, regularse, manejar su malestar, sin tener que utilizar la sustancia. De esa forma es que vamos sacando la sustancia, porque cada vez que al paciente se le aparezca una situación desafiante o complicada, va a gatillar, él va a fantasear con la metadona porque es lo que él aprendió como estrategia de alivio. Entonces es justamente el camino es que adquiera otras habilidades. Lu, ¿querías agregar algo, Lili? No, que Luz hizo un comentario que a lo mejor Luz, si querés desmutearte, Luz Gómez es psicóloga, que creo que es la única disciplina que ustedes no trajeron. Sí, Mónica es psicóloga. Perdón, Moni, No, te hice médica, perdón. Te No, hice no, médica. soy psicóloga. Lo que pasa es que como en la presentación de Octavio contaba muchas cuestiones en relación No era yo solamente. determinadas Bien, bien. intervenciones desde el OPSI, nada, elegí contar un poco puertas adentro del equipo que nos pasaba a nosotros. Luz Pero comenta. bienvenida, Luz, lo que quieras aportar, obvio. No, los comentarios iban, o sea, mientras, bueno, primero buenas noches a todos, felicitaciones, bueno, gracias por los segundos que me desmutearon. Felicitarlos, la verdad que fue muy interesante. No estamos quizás tan acostumbrados a poder a pensar las intervenciones desde la reducción de daño y realmente me parece que en problemáticas de consumo es fundamental tener en esta posición, porque en definitiva de lo que se trata con estos pacientes es de generar alianzas terapéuticas, evitando, uno podría decir, el mal menor, ¿no? Si nos ponemos, como decía, muy paternalistas y muy moralistas, lo que terminamos generando es la expulsión del sistema y que el paciente quede solo y absolutamente descuidado, mucho más de lo que, bueno, son pacientes muy frágiles, con mucha vulnerabilidad, como decía Mónica recién, en contextos y en entornos en donde todo el tiempo se reproduce lo que de alguna manera uno desde la internación quiere evitar. Así que me parece que desde esta perspectiva de reducción de daño cambia un poco el posicionamiento, ¿no? Y los objetivos que nos ponemos que nos acercan como a puntos más realistas, logrables y posibles, y esto no es sin esto, sin ceder, sin negociar y sin llegar como a acuerdos comunes. Y me parecía muy interesante esto, Octavio, que dijiste en un momento de buscar cuáles son las cosas significativas para el paciente, porque muchas veces el consumo no es problemático para el paciente, entonces no es por ahí, no es por tratar de convencerlo de que eso no le hace bien, ¿no? Sino que es buscar los lugares en donde, bueno, se puede transformar en problemático. Por ejemplo, no llegar a la quimio o llegar mejor a la quimio para poder disfrutar un día con su hijo, digo, lo que sea, que encontremos que, digo, que ahí está el conflicto. Eso. Muchas gracias. Gracias, Luz, como siempre. No sé si hay algo desde el equipo que quieran compartirle a Luz, si no yo sigo con alguna otra pregunta o comentario. No, me parece que está buenísimo el resumen que tan bien pudiste devolvernos de lo que intentamos transmitir, o al menos ese era mi intención, así que gracias. Gracias, Luz. Los que la conocemos ya nos tienen acostumbrados como hacia estas cosas tan práctica, resumida que tiene Luz, pero a su vez como tan en el punto. Gracias, Luz, como siempre, que nos acompañan la mayoría de los ateneos. Bien, vuelvo entonces, nos quedan unos minutitos a algunos de los últimos comentarios. Andrea
preguntaba hace 10 minutos, de hecho, si según vuestra experiencia, ¿cuál fue el mayor registro de dosis diaria de morfina y o metadona? Pues, Perdón, no entendí la pregunta. Dosis diaria, ¿cuál fue el mayor ¿cuál fue el registro mayor en este registro de tipo de dosis pacientes? diaria de morfina y o metadona, yo imagino, en esta paciente o en este tipo de Usaron paciente? metadona. En realidad esta paciente no estuvo con morfina, específicamente en esta paciente, y las dosis de metadona generalmente son dosis bajas, no llegamos a dosis altas es más, creo que en esta paciente, no recuerdo si la dosis máxima que tuvimos fue de 5 miligramos cada 8 o 7,5 miligramos cada 8. Creo que eso fue lo máximo que tuvimos con ella. Bien, gracias, Cintia. A ver, estaba Gonza, mirando. perdón, que Sí. había una consulta que me parece como ahí en el chat muy interesante en relación a lo que decía Male, que era importante saber si había antecedentes de consumo de sustancias y demás, porque esto podía afectar en relación a la respuesta del paciente en si requería sedación. Bien, Y Lu sí. Mangioli consulta que en estadio terminal y dolor total fue requerida sedación paliativa con mucha dificultad para conseguirlo y consulta si hay algún plan que dé mejor respuesta. Bien. Sí, me parecía que me había faltado alguna, estaba ahí rastreándola, gracias, Moni. A ver, si es importante, sí saber, para nosotros nada, es de rutina, así como explicaba también Marlene al principio, saber si tiene algún tipo de consumo y para que el paciente entienda también y no se sienta, no sé, quizás agredido de alguna manera, explicarle por qué preguntamos eso también. Me parece que es importante, ¿no? Que también puede afectar o desde lo farmacológico o en la toma de decisiones en alguna indicación. Sí tiene mucho que ver y nos ayuda en la toma de decisiones a la hora de realizar la sedación paliativa. En esta paciente no hubo necesidad de sedación paliativa, la verdad es que se descompensó y no hubo necesidad de sedación, pero sí es muy personalizado, la verdad es que llegado el momento vemos con qué medicaciones con la que funciona mejor, con la que podemos lograr tener mejor control de síntomas a la hora de sedar al paciente, pero sí tenemos en cuenta los antecedentes de consumo problemático. Yo como aporte, tal vez no específicamente dirigido a la sedación paliativa, pero sí nos ha pasado en varias oportunidades pacientes con una gran tolerancia al alcohol, que evolucionan con abstinencias graves, delirium tremens y tienen una refractariedad a las benzodiazepinas en donde no los termina de sedar y ni siquiera el objetivo es dormirlos, pero ni siquiera calmar la inquietud motora, a pesar de tener infusiones endovenosas de más de 100 miligramos de lorazepam al día. Algo de lo que solemos utilizar son agonistas alfa-1 como clonidina, dexmedetomidina. El tema es que, bueno, son fármacos muy costosos, habitualmente se utilizan en unidad cerrada por el monitoreo hemodinámico. Pienso que tal vez en cuidados paliativos uno podría utilizar un barbitúrico como alternativa en pacientes que son refractarios a las benzodiazepinas, como idea de aporte, pero la verdad que, bueno, eso sí no me ha tocado en forma específica. Sí, quizás utilizamos más la levomepromacina antes de usar el midazolam. Eso puede haber cambios, pero la verdad es que es es muy individual. Cada paciente necesita una evaluación muy particular para ver qué es lo que requiere el paciente y cómo va evolucionando al iniciar una sedación paliativa. Voy a la última para cerrar. Y aparte de este magnífico concepto, resumen de reducción de riesgos y daños, ¿qué otro consejo, Octavio, para todos los paliativistas que no tenemos un toxicólogo a mano, nos darías cuando nos encontremos con un paciente con historia de consumo? Qué buena pregunta. Yo creo que
A ver, para mí las cosas que más funcionan tienen que ver con la mirada empática con el paciente, con poder validarle el sufrimiento y en eso creo que la tienen clarísima ustedes más que yo, sin duda. Este, y, y ahí hay que entender que la sustancia se utiliza como un aliado. Entonces, colocarlo en el lugar de que es el enemigo hace que uno se vuelva el enemigo, porque si uno le va a sacar la sustancia, que es lo que termina ayudándole al paciente, o al menos en su entendimiento, uno se vuelve el enemigo. Entonces me parece que en esa mirada empática y un poco trayendo esto de la reducción de riesgos y daños, el consejo es evitar terminar en esos lugares. Eh, pero bueno, me parece que es la misma recomendación. No sé si te estoy haciendo una recomendación distinta. Me parece fantástico todo lo que han hecho. Muestran que se puede trabajar en equipo, que los casos difíciles son los que nos obliga a apoyarnos y sostenernos unos en otros para poder sostener y para poder prometer volver, no solamente que ellos vuelvan. Así que gracias por haber vuelto, gracias por esto. Octavio, felicitaciones. Equipo de Gracias. Piñeiro completo, felicitaciones. Bueno, yo vengo a representar el equipo de toxicología, pero somos varios integrantes del equipo, así que yo estoy en nombre del resto de mis compañeras. Transmití las felicitaciones. Bueno, muchas gracias, las voy a Muchísimas transmitir. gracias. Creo que Muchas estaba Alejandra gracias. también ahí entre el público, así que también dejó un mensajito a Alejandra, la otra médica. Sí, 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 estaba. Muy bien, bueno, ya estamos entonces terminando. Agradecerles una vez más a ambas secciones y a los equipos de ambas secciones, a todos los que nos acompañaron hoy, a quienes nos acompañan siempre. A ver, Luz, ¿querés agregar algo? Si la podemos desmutear a Luz ahí un minuto. Esto es como tiempo televisivo, Luz. Perdón, Ahora sí, ahí te desmutearon, me parece. A ver, espera, voy a ver si puedo yo. Ahí. perdón que me estoy robando un minutito, pero me parecía importante decir esto por mi experiencia hospitalaria de un hospital neuropsiquiátrico, lo hemos visto un montón. Y Octavio, vos también lo dijiste, que es muy importante poder ubicar cuál es el lugar que tiene la droga en la patología. En muchas situaciones en patologías psiquiátricas, por ejemplo en trastornos psicóticos, a veces la droga, digamos, sostiene cierto punto de compensación. Entonces también hay que tener cuidado al pensar el lugar que tiene la droga o la sustancia en esa estructura, porque a veces por querer quitarle eso generamos por ahí una descompensación psiquiátrica que por ahí, ¿no? La droga iba como a ese lugar. Simplemente es ese comentario que quería agregar. Gracias, Luz. Bien, entonces, ahora sí, para cerrar, solo compartirles algunos además del agradecimiento de nuevo a todos, a todas, algunos avisos en relación a próximas actividades. Lo más importante, estamos palpitando ya y siguen abiertas las inscripciones al 11º Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre de este año en la ciudad de Tandil. Todavía se puede acceder a la inscripción con descuentos para socios hasta el próximo 30 de agosto. Más información en nuestra página web y redes. En relación a los próximos Ateneos, el jueves 8 de agosto, perdón, a las 18, el Ateneo de Enfermería, el Hospital y el Hospice, articulando en respuesta a una familia frágil en el final de la vida, a cargo de la licenciada en Enfermería Luján Dal Bosco, del Hospital Marie Curie, y el enfermero Luciano Juárez, del Hospice Casa de la Bondad. El miércoles 28 de agosto a las 18, en continuación a este espacio de Ateneo, motivo de interconsulta, sedación urgente, a cargo del equipo de cuidados paliativos del Hospital Municipal Marie Curie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos dos Ateneos son de participación libre, no requieren inscripción previa.
Y por último, los próximos webinarios, el viernes 16 de agosto a las 18:30, rehabilitar en cuidados paliativos, abordajes de terapia ocupacional, kinesiología y fonoaudiología a cargo de la Comisión de Rehabilitación de nuestra asociación. Es una actividad libre y gratuita sin inscripción previa. Y el viernes 6 de septiembre a las 15, el webinario Liderazgo en cuidados paliativos, herramientas para la gestión, a cargo diserta el doctor Frank Ferris desde San Diego, Estados Unidos. Esta es una actividad arancelada con inscripción previa. Más información sobre todas las actividades de la asociación en www.aamycp.com.ar/agenda. Nos vemos en el próximo Ateneo. Gracias a todos, a todas. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Gracias. Sé que a veces crees que no te doy importancia. Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia. No creas que no te extraño, que no tengo ansia por verte de nuevo y que cortemos esa distancia. ¿Será que siento que estoy tan adentro de ti, que no siento tu ausencia si estás lejos de mí? Me gustaría que siempre estemos así, poder tenerte aquí y abrazarte, mirarte y sonreír como antes, dormirme junto a ti. Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré y me quedo contigo, desafiando el destino. Y si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré y me quedo contigo, desafiando el destino.